Sean bienvenidos a este nuevo taller de Excel nivel básico, impartido de forma gratuita por la Fundación Espinosa Ru García. Mi nombre es Juan Pablo Monterrosas y estaré a cargo de este taller. Como ya lo hemos trabajado en algunas otras clases, el delimitar el tipo de clase y la temática que abordaremos es de suma importancia, por lo que para esta clase estaremos abordando, analizando y comprendiendo el tema de formatos condicionales. Pero bien, ¿qué es el formato condicional? Los formatos condicionales se pueden entender como determinadas funcionalidades que se aplican dentro de Excel en base a una regla o condición. Esto es muy importante y no lo perdamos de vista. Regla o condición. El formato condicional está diseñado para ser aplicado a datos numéricos o de texto base. Y esto es muy importante, es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque al momento de hacer la condición, es decir, el elemento que nos va a dar la condición, tenemos que establecer si es un número o un texto, es decir, una palabra, una letra, porque si no tendremos problemas después si no lo aplicamos de forma correcta. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para aplicar un formato condicional? En primer lugar, tenemos que seleccionar el rango de celdas, es decir, el conjunto específico de datos dentro de un rango que nos van a servir para aplicar ese formato condicional. Después tenemos que ir a la ficha de inicio. Hay un grupo de botones en donde dice estilo y nos vamos a ubicar donde dice formato condicional. Y después tenemos que elegir el tipo de regla que se va a aplicar de acuerdo a los datos que se desea que se destaquen. En este caso, ¿dónde se ubica el formato condicional en el Excel? Bien, si nosotros nos ubicamos en la biblioteca de funciones, dependiendo el software, es decir, el tipo de Excel, ya sea 2010 o el más reciente, siempre vamos a encontrar una pestaña que nos diga formato condicional. Ahora bien, al momento de hablar de los tipos de reglas que existen dentro del formato condicional, nos vamos a encontrar dos expectativas. Una, las reglas predeterminadas, que son las que se visualizan en el recuadro, y por otro lado, las reglas avanzadas. Las reglas predeterminadas nos establecen un tipo de condición que Excel ya tiene programada. Entre ellas, resaltar reglas de celdas, reglas superiores e inferiores, barras de datos, y aquí viene, por ejemplo, el poder aplicar rellenos degradados o rellenos sólidos y otras reglas que nosotros podremos predeterminar. Después, escalas de colores, conjuntos de iconos y por último, lo más importante, nueva regla, borrar reglas y administrar reglas. La parte donde dice nueva regla nos va a desplegar la opción de reglas avanzadas, que ahorita las podremos analizar. Después, borrar reglas nos quita todas las reglas que ya habíamos aplicado en el formato de tabla. Y de ahí vamos a encontrar esta parte de administrar reglas, que es muy importante que nosotros la conozcamos, porque al momento de tener más de una sola regla dentro de nuestra tabla, nuestro formato de tabla, pues va a ser mucho más fácil poder cambiarla, borrarla, sin necesidad de estar tediosamente ingresando dato tras dato. Ahora bien, cuando nosotros ingresamos a la parte donde dice nueva regla, nos va a aparecer esta parte de reglas avanzadas o editar o agregar una regla de formato. Y aquí las más importantes que tenemos son propiamente las que para esta clase tendremos que ocupar, que será únicamente las celdas que contengan o si se agrega una fórmula, que es la última. Ahora bien, para la actividad del día, que yo sé que les importa mucho y les emociona también mucho el poder realizarla, vamos a elaborar estas dos tablitas que están muy sencillas de realizar. Bueno, vamos a realizar una que es más como académicamente hablando y ya la otra que es más laboralmente hablando.
¿Por qué ocupo estas dos perspectivas? Porque quiero que vean que el Excel lo podemos ocupar en todo. Si nosotros estamos en el área académica, por ejemplo el docente, estamos ayudando en el área académica, también en la parte laboral, si estamos en una empresa o en un negocio que sea propio. Entonces quiero que entiendan que esta parte de Excel sirve para todo y los formatos condicionales son de muchísima ayuda. Pero bueno, la primera tabla, tenemos un conjunto de datos, tenemos 3 materias y vamos a obtener el promedio. Ya sabemos cómo obtener esos promedios. Y en cuanto a la nota final, ahí en esa celda, en las celdas de nota final, vamos a colocar lo relacionado a una función sí. Recordemos que nosotros seleccionamos nuestra función sí, se abre una corchea, un paréntesis, perdón, y tenemos una prueba lógica o una pregunta lógica. Entonces tenemos que seleccionar la celda del promedio y esta tiene que ser mayor a 6, mayor o igual a 6, para que en cuanto a los valores, al primer valor positivo, sea aprobado entre comillas y después aprobó entre comillas, coma, reprobó entre comillas. Cerramos paréntesis y tendríamos nuestra función sí para aplicarla. Ya saben, arrastramos hacia abajo y podremos cambiar los elementos. De ahí vamos a aplicar un formato condicional. Si el alumno aprobó, automáticamente la celda se va a poner en verde y si el alumno reprobó, se va a poner en rojo. En la segunda tabla tenemos un conjunto de, pues básicamente de empleados, y de ahí tenemos la meta del mes y básicamente los resultados. Y vamos a colocar esta parte de deficiente o exitoso, y dependiendo si es deficiente o exitoso le va a tocar o no le va a tocar bono. En el caso de un exitoso vamos a determinarlo igual con una función sí, y para obtener un bono igual lo vamos a obtener con una función sí. Ahora, ¿cómo vamos a colocar nuestros formatos condicionales? Bueno, primero nos vamos a ubicar en formato condicional y donde dice nueva regla vamos a ubicarnos ahí y nos va a aparecer este recuadro, y vamos a dar en la parte en donde dice únicamente los datos que contengan. Después vamos a colocar texto específico, y a un lado vamos a colocar si aprobó o reprobó, o la parte de sin bono o se aplica bono. Después nos vamos a ir a formato y vamos a colocar en relleno, vamos a colocar el color. En la primera tabla ya se los mencioné, si aprobó lo vamos a colocar en verde y si reprobó lo vamos a colocar en rojo. Y para los demás ya tenemos esos colores: exitoso amarillo, deficiente rojo, sin bono es como un rojito más claro y se aplica bono en azul. Finalmente, nuestra retroalimentación. ¿Qué aprendimos el día de hoy con esta clase? Pues, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que es un formato condicional, cómo ubicarlo dentro de la barra de opciones o de la biblioteca de opciones de Excel, y aprendimos a realizar estas tablas básicas y aplicarles un formato condicional. De todas formas, en clases posteriores procuraré que ocupemos formatos condicionales para otras tablas, porque tenemos que aprender bien nuestros formatos, ya que cuando veamos inventarios o facturas tienen que estar bien aprendidos. Pues muy bien, eso ha sido todo de mi parte, esperando que el material recibido sea de muchísima utilidad. Les deseo una excelente mañana, tarde o noche, o en el momento que puedan visualizar este video. Gracias por su atención. A sus órdenes, Juan Pablo Monterrosa.